amigos? Muy buenas tardes nuevamente con ustedes en nuestro programa semanario, donde saben que estamos con muchísimo gusto para vernos, escucharnos, recibir sus comentarios y sus saludos, porque es un programa que hacemos con muchísimo gusto, con mucho amor, y en el que cada semana tenemos un invitado o algunos temas que de verdad para nosotros son de lo más interesantes, los seleccionamos, los elegimos, decidimos entre muchos buenos amigos que tenemos que son profesionales en su área, a los que invitamos y comparten con nosotros esta mesa. En esta tarde, amigos, el tema de verdad a mí me parece excelente y la experta que va a platicar con nosotros, pues, ¿qué les puedo decir? Es una estimada amiga, psicoterapeuta, una profesional en el área y por supuesto que vamos a aprender muchísimo. Entonces prepárense un buen cafecito, disfruten la tarde y si llueve, pues ya no salgan. Sobre todo si no tienen nada a que salir, quédense en casita, disfruten el programa, compártanlo y véanlo todas las veces que gusten porque de verdad vamos a aprender mucho y nos va a ayudar bastante para estar mejor y más contentos. Pues voy a dar la bienvenida esta tarde a Daniel Alberto Kunze en la mesa. Gracias, Dani, como Buenas siempre. Tardes, es un gusto. Y pues a mi invitada especial, a nuestra invitada, la psicoterapeuta Patti Áviles. Pues buenas tardes, Blanquita, Dani, gracias por compartir en este tema, este tiempo y esta mesa. Y bueno, pues abrimos el tema haciendo una pregunta, ¿no? Pregúntanos. Que si el acto del perdón es un acto gratuito. Sí, yo considero que es un acto absolutamente gratuito, pero qué difícil, ¿no, Patti? Por supuesto, porque se juegan muchas situaciones Emociones. en una escena donde a lo mejor se gestaron sentimientos y emociones complejas, ¿no? Dani, ¿qué piensas? Sí, por supuesto. Además es un tema que está bastante en auge últimamente. Y qué importante es perdonarse, ¿eh? Y retomo lo que dice, perdonarse. Primero esa parte, ¿no? En alguna escena a lo largo de la vida, darnos cuenta que no estuvimos del todo ajenos en esa situación y que de alguna manera tuvimos algo que ver con eso que pasó. Y ahí podemos darnos cuenta y salirnos de esta posición de víctima. No es algo sencillo, no es algo que suceda de un día para otro. Y podemos verlo en la clínica, en la consulta, discursos en los que los pacientes sienten culpa. Sienten culpa por aquello que pasó. Sí. Y que de alguna manera a veces no pudieron hacer algo porque no estaba en sus manos. Pensemos en los pequeños, ¿no? Cuando hay algún acto, ¿no?, violento en su contra, que lastima su integridad. Exacto. Y el pequeño está indefenso porque está frente a una situación que ni siquiera logra registrar. Muchas veces está en su subconsciente, ¿verdad? Pero eso no implica que no a lo largo de su vida genere culpa, tristeza, dolor. Sí. Igual en la vida adulta, no solamente en los niños, en la vida adulta, en la vida en pareja, en la vida con los padres ya siendo adultos, en la vida con los amigos, ¿no? Situaciones que nos colocan y uno no se da cuenta. Claro, fíjate, Patti, ¿quién a lo largo de los años no ha cometido errores? Exacto. ¿Quién? Nadie. No creo que haya alguien que no haya cometido errores y cargar con esa mochila durante el resto de la vida. Hay un autor que dice, nada de lo humano me es ajeno. ¿Cierto? Y en esa frase dice tanto. Cuando hablamos de odiar, pues no es ajeno a nosotros. El rencor tampoco es ajeno a nosotros. El amor. Y el amor tiene otro rostro, no solo este amor que construye, también está el otro lado, el odio.
Sí. Y no es ajeno Tiene a que la existir condición su humana. contraparte. Exacto. Pero la gran pregunta, ¿y ahora qué hago con eso? Claro, Pati, porque yo estoy pensando, qué fácil es para muchas personas dar amor, prodigarlo. No sé, parece que su alma nació así, de caudalosa, de limpia, de bondadosa. Pero cuando alguien vive con culpas, con rencor acumulado durante muchos años y el resto de las personas no entienden y no lo comprenden y lo tachan y lo descalifican, qué triste. Pero ahí está el ser un tanto empáticos, ¿no, Pati? Para comprender al otro. Comprenderlo, pero tampoco sabemos la historia de los demás. Sí. Eso no justifica. Hay también que aclarar que el perdonar no justifica. Podemos entender a lo largo del tiempo el acto, pero justificarlo es muy diferente. Compensar, porque a veces vamos por la vida compensando o pagando deudas que están aterrizadas en otro lado de la historia. No con quien tú estás abonando. Exacto. Entonces, me gustaría retomar aquí algo bien importante y dice, 2 condiciones humanas nos acompañan y acompañarán a lo largo de la historia. Fuimos creados con el poder de recordar el pasado, pero sin el poder de cambiarlo. Solo el uso de la facultad de perdonar podría lograrlo. Sí. Fuimos creados con el poder de imaginar el futuro, pero sin el poder de controlarlo. Solo el uso de nuestra capacidad y habilidad para hacer y mantener nuestras promesas lo podrán conseguir. Estas son palabras de una gran filósofa y teórica alemana, Hannah Arendt. Me parece muy interesante. Efectivamente, el pasado no se puede cambiar. Es un hecho que está. Sí. Sin embargo, cuando entramos a terapia, narrar, platicar, dar cuerpo al hecho, nos coloca de alguna forma diferente. ¿Cuál? No lo sabemos. Sí. Porque cada caso, cada historia, cada paciente. Y efectivamente no lo podemos cambiar. Pero daremos cuenta qué posición ocupamos y tuvimos en esa escena. Sí. Y a través de eso, algo se genera. Y efectivamente, el futuro es intangible, no cambia. Pero como dice esta filósofa, pero mantener la promesa de algo que tú asumes primero contigo y luego con los demás, claro, eso puede generar que algo cambie. Claro. Y en este acto de perdonar, el futuro sí que es determinante, ¿no, Pati? Porque todos aquí sí podemos ser conscientes de que cuanto más estoy dispuesto a vivir con esta carga tan dolorosa, a alejarme de ciertas personas o lugares, porque no soy capaz de perdonar, porque mi corazón se ha vuelto cada vez más duro y pues como decía Dani, le echamos más peso conforme pasa el tiempo a la mochila de culpas y de rencores. Así es. ¿Qué pasa? En una escena se juegan 2 lugares, el victimario y la víctima. Pero más adelante vamos a darnos cuenta que hay una identificación también con el victimario. Es algo muy fuerte. Opera de alguna forma inconsciente. Uh-huh. Los pacientes cuando van a consulta, durante sus sesiones, empiezan a darse cuenta que ahora empiezan a ocupar el lugar del victimario. Uh-huh. Y dice, esa persona tuvo un acto de agresión, de abuso, infidelidad, etc. Sí. Ahora yo haré que pague por eso que hizo. ¿Y acaso eso no es colocarnos del otro lado, uh-huh, como sí, victimario? Sí, claro.
Y entonces, si tú te colocas del otro lado, es porque algo también hay en ti que hace que estés también del otro lado de la moneda y ya no estés como víctima. Qué complejo, Pati. Sí, es duro porque... ¿Cuándo te das cuenta o eres capaz de percatarte que estás ocupando el otro lugar, no? Claro, claro, porque viene una frase aquí muy importante y dice, mi derecho proviene de mi condición de víctima. Claro, qué cómodo. Y entonces vamos por la vida como una voz que reclama aquello que está por pagarse o que hay una deuda. Y entonces vamos por la vida diciendo, la vida me debe, los demás me deben. Y actuando, Pati. Y actuando basado en eso. Sí, sí, difícil. Pati, ¿me permites recordarle, Dani, a nuestro auditorio que estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles en vivo, bueno, desde Puebla de Los Ángeles, México, y que este programa se transmite para ustedes a las 7 de la noche, entonces les deseamos que hayan iniciado con nosotros el programa, que lo estén disfrutando desde el principio, pero si no, no se preocupen, en cuanto termine el programa, ustedes lo pueden volver a ver y háganos favor de compartir. Estamos aquí con ustedes, con una profesional, la psicóloga Pati Avilés, quien nos está hablando de un tema muy importante, el acto del perdón, que es absolutamente gratuito, como que ya con ese título nos pone a pensar mucho. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros y a que nos hagan sus preguntas y disfruten esta tarde en Puebla. Si llueve, por favor, ya no salgan, mejor quédense en casita y síganlo disfrutando. Gracias, Pati. Pues continuamos entonces. Ahora, Pati, abre una pregunta. Si yo fui victimario, Okay. Necesito perdonarme. Es un O sea, paso. si fui víctima, puedo, pero si fui victimario, perdonarme a mí. ¿O qué necesitas primero, Pati? Que te perdone Porque si el no, otro ¿cómo y hago luego para perdonar perdonarte a a ti. otros? Claro, en cualquiera de las dos posiciones, víctima o victimario, en el mejor de los casos, como lo comenta Daniel, si yo fui victimario y doy cuenta de que eso que hice causó un daño, ya ahí, desde el momento en que empieza a operar el dar cuenta de lo que se hizo, pues ya empieza un cambio ahí, ¿no? Porque lo que sigue es qué generé en los demás y desde dónde también yo lo generé. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Habrá que ver cuál es la historia también del victimario, porque Sí, también claro. lo tiene, como también el de la víctima. Claro. Sí, supongamos que fue inconsciente, que no fue con mala voluntad. A veces uno comete errores perjudicando a otro, Exacto. inconscientemente, creyendo que es lo mejor que uno está haciendo a veces, ¿no? Exacto, ¿no? Hay que también hacer una diferencia en la sinceridad y el cinismo, ¿no? Sí, lo reconozco, pero son líneas muy finas. Sí. Sí lo reconozco, ¿y qué sigue? Sí lo reconozco y... No, ahí estamos hablando de otra actitud. Hay que tener mucho cuidado. La diferencia entre la honestidad o la sinceridad y el cinismo, ¿no? Y además, Pati, cuando estamos en busca de un perdón o alguien necesita otorgarlo o se lo van a ofrecer, también habría que dimensionar el tipo de actos, ¿no, Pati? Porque ahí, cuando son lesiones muy grandes, cuando dañan la integridad, la salud, no sé, los bienes de alguien o otro tipo de situaciones, pero realmente muy complicadas, que te marcan la vida y que te dejan secuelas muy serias, ¿no? Y que a veces se van ocultando y se guardan como secretos y las familias no los sacan a la luz y no se le ayuda al victimario. ¿En qué medida, Pati, se dimensionan esos daños? O sea, ¿cuándo en realidad estás necesitando de ese perdón? Como te comentaba, saber cuál es el daño es como meterlo en una cantidad y por ahí tal vez no sea. Cada quien sabe que perdió, porque a lo mejor quien perdió una casa, para quien perdió la salud,
por algo, ¿sí? Un accidente, ¿no? Y dice, bueno, para el que perdió la casa guarda un valor, pero para quien le cambió la vida por un accidente, también. Sí. Entonces eso es más de índole individual, ¿no? Moral. Meternos en el tema de la moral sería como más social, un tanto más religioso, ¿no? Y es un tema un poquito más amplio, la diferencia entre lo moral y lo ético, ¿no? La moral está más aterrizada en lo social y en lo religioso. Aquí es el punto de vista psicoanalítico. Sí, un poquito más por Mi ese conciencia, mi yo interno, mi felicidad, mi tranquilidad. tema. Más bien que mueve al sujeto para ir por eso, y son esos deseos que operan de forma inconsciente. Y cuando hablamos de la ética es dar cuenta de eso que nos habita y que a veces no es del todo tan grato. No es todo lindo ni color rosa, pero está. Y negarlo o reprimirlo o disfrazarlo, no es el camino. Por ahí no va. Porque de alguna forma va a aparecer Sí, claro. en otro lado, de otra forma, en otra escena. Sí, aquí yo pienso en la dimensión de los daños, ¿no? Porque a veces vamos tan tranquilos pensando, no, pues yo lo tuve que hacer así, lo hice así, todo está bien, no pasa nada, ahora estamos muy bien. Pero en realidad, ¿cómo sabes el daño que en su momento causaste a otra persona, ¿no? Y cómo lo está viviendo esa otra persona. Pues aquí sería preguntarle a esa persona, ¿no? La cual recibió las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Ahí sería. Una terapia de dos personas y perdones mutuos quizás. En caso de que ambas partes estén dispuestos a hacerlo. En caso de que ambas partes estén dispuestos Sí. a hacerlo, pues, está bien, pero a veces solo a la consulta va un solo integrante. Claro. Y ya no está, o falleció, o ni siquiera se percató la otra parte del daño. Sí. Por lo tanto, con que una de las partes vaya a una terapia, narrarlo, hablarlo, empieza a generarse algo diferente. A sanar la persona, ¿no? Y a encontrando pues para sí mismo la ayuda que tanto necesita, y creo que ese ya es un avance porque descansará su conciencia, su alma, estará en paz, y aquel a quien dañó le puede llegar el perdón, Pati, aunque ya no esté en esta dimensión. Claro. Llega. Claro, porque ¿qué se juega en esta vinculación de la víctima y el victimario? Hay un lazo martirizante, hay un despliegue sadomasoquista interminable. Tú me hiciste, pero discúlpame, pero no, es que me lo volviste a hacer, y se empieza a generar todo un despliegue de sadomasoquista en el cual eso es lo que hace posible la relación, que sigan estando. ¿Qué sucedería si ese lazo sadomasoquista se rompe? Se liberan, Exactamente. pero se quedan los rencores. Entonces, Si hablamos de una liberación es porque se empieza a trabajar con este resentimiento, con este rencor, y tal vez no se alcance el perdón, o sea, tal vez no llegue. Pero algo sucede en el camino sí, de hablarlo, de decirlo, de depositarle. Ahora, si esto fuera una cancha, de decir, este balón te toca y ese es tuyo. bien. Lo que hagas con él, ese ya es un tema tuyo. Si ese balón regresa, qué bien. Pero si no, el hecho de depositarlo y decir, esto es tuyo y te toca, ahí se empiezan a gestar cosas diferentes. Claro. ¿Y de qué depende en los individuos el que su mochila vaya más ligera o menos llena de carga y de culpa? Pues de qué depende, pues en el sentido de su historia.
Si a lo largo de tu vida vas trabajando y vas en el camino de la deuda y la culpa, de la compensación, de justificar y de ir repitiendo escenas, pues sí, no se va a vaciar nunca. La mochila se irá haciendo más pesadita, ¿no? Pero también algo se juega en el sujeto donde carga esas mochilas, ¿no? ¿Qué pasaría si esas mochilas fueran más ligeras? Avanzaría con paso más veloz. Habrá que ver si quiere realmente, ¿no? Bueno, sí, tienes toda la razón, porque hay quien, como ya señalabas hace un momento, le es muy conveniente estar con esa sobrecarga, ¿no? Claro, porque hay una exigencia en esa carga de deuda y culpa que se juega. Un despliegue también perverso, en el sentido de que alguien me tiene que pagar esos daños, aunque no sea la persona que lo hizo, sea sí. otra. Sí. Pero el caso que hay una deuda. Y muchas más víctimas de las que podría o tendría que haber, ¿no? Sí, son comportamientos muy nocivos para el propio individuo, pero cada vez que haces eso te dañas a ti mismo, ¿no? Es como un carbón caliente, decía Buda. Sí, pero hay quien no lo suelta. No lo quiere soltar. Porque soltarlo también es soltar al victimario. ¿Y cómo lo voy a soltar? No, eso no. Mejor lo agarro. Qué difícil. ¿O es muy complicado, Pati, o es más sencillo de lo que podemos pensar? Tú como psicoanalista, sencillo en no la es. consulta, ¿qué te acuerda a tu experiencia? No, sencillo no es. Porque es un proceso. Sí. Y como proceso, pues es ir a terrenos empedrados, que pisarlos nos puede llevar y nos lleva a darnos cuenta. Sí. Oye, Pati, por ejemplo, en el caso de una mujer que sufre abuso por parte de alguno de los hermanos, por el padre, por un tío, el abuelo o una violación, y que no tiene posibilidad de volver a ver al victimario por circunstancias de su propia vida, ¿qué pasa? ¿Se perdona primero a sí misma o tiene que perdonar al causante de un daño tan grave? Porque eso te marca y te Claro. señala la vida, ¿no? Es darte cuenta cómo era la situación, hablar el tema y perdonarte. Porque muchas mujeres se flagelan pensando que ellas fueron las culpables, ¿no? O la educación y la religión les hace pensar eso. Lo que pasa es que si nos vamos un poquito al tema religioso, o sea, social y religiosamente, en determinadas ocasiones se impone como una obligación. Es preciso, es necesario, es bueno, es saludable y hasta cristiano que se otorgue el perdón. Y tal parece un mandato moral, ¿no? Y aparte un cumplimiento obligado. Es como un exceso de moralismo que de alguna forma infiere con el concepto del perdón. Y desde lo religioso también a veces dicen perdona y ama. O sea, todavía te enlazan de alguna forma vincularte, ¿no? Y dices, Más allá. A ver, no, tampoco tiene que ir por ahí. ¿Sí? Entonces, a veces verlo desde esta regla social religiosa no ayuda. No, pues es que es porque si bastante no lo más. alcanzas, si no perdonas, estás mal. Pero si lo perdonas, aparte de esto, lo tienes que amar. No, tampoco va por ahí. ¿No? Simplemente el darte cuenta en esta escena, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Y que a lo mejor no podías, no querías, no deseabas hacerlo. Tienes también el derecho, ¿no? Tienes que pasar y vivir tu proceso. Claro, ¿no? Y sobre todo si, como mencionas, la otra parte, el victimario, ejerce poder, ¿no? Que por lo general pasa, pero un poder que también se le otorga a la otra parte.
Claro. Por ahí dicen, el valiente vive hasta que... El cobarde ¿no? muere. Por El ahí. cobarde quiere. Exacto, ¿no? O muere. Y entonces, pues sí vienen sentimientos de por qué lo permití, por qué me dejé. Y eso lo único que alimenta es la culpa. Y elegir desde la culpa es complejo. Sí, claro. No, sí, definitivamente la cuestión religiosa no ayuda mucho porque no sana de fondo. Ujú. Y no te enfrenta contigo mismo, con tu ser interior y tus miedos, tus dudas, todo tu coraje y toda tu rabia que está ahí, ¿no? Más bien como que maquilla. Exacto. Ahora, Pati, yo victimario, le pido perdón a la víctima. Ok. Yo me puedo sentir mejor, quizás. Ujú. Pero a la víctima, ¿le basta con eso? Tocas un punto bien importante. Sí. En toda reparación, vamos a poner la Y más cuando palabra... hubo algo material. ¿no? Exacto. Vamos a poner reparación, ¿no? No hay reparación que alcance. Va a quedar algo que se perdió. Algo. Y asumir que eso algo no va a ser. Entonces no hay reparación ni completa ni absoluta. Y podemos verlo, por ejemplo, en las parejas. Okay, ¿no? O sea, nunca va a volver a ser como antes. No, Se pierde una parte, o sea, se Algo. reconstruye pero no queda igual. algo. Sí. Y asumir que eso algo es. Y que muchas veces en esa reconstrucción se pierde alguna de las partes y todavía es más notorio Claro. el hecho de que ya nada puede ser igual. Es que no va a ser. Y a veces vamos por la vida queriendo que sea igual la vida de antes que pasara esa situación. Y no va a ser. Sí, como que a veces hasta como que se exige con cierto cinismo, ¿no? ¿Por qué las cosas ya no son como antes? Pues no, pueden ser ya nunca más como antes. Ujú. Y eso que quede claro para que pues se pueda avanzar, porque si te empeñas en eso, que todo sea como antes, no, discúlpame, pero ya no puede ser nada como antes. ¿No? Efectivamente, toda reparación, por decirlo de alguna forma, no alcanza. Será incompleta. Existirá una pérdida, sin embargo, ofrece algo. Liberarse del dictador llamado pasado y desanudarse del victimario, pero también lo liberas. Sí. Entonces empezamos a entrar a esta respuesta de la pregunta de si el perdón es un acto gratuito. ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Cuánto tienes que pagar para perdonar? Algo, ¿no? ¿Tú también Una, pierdes la algo? reparación ya no va a ser ni completa ni absoluta. Ujú. Ahí hay algo. Desanudarte de este lazo sadomasoquista te coloca de alguna forma en otro lugar de la vida. Desanudar al victimario también lo vas a liberar. Y a veces uno no quiere. Ujú. No, pero ¿cómo se va a ir si todavía me debe? No es tan fácil que te vayas. No, bastante complicado, Pati. Y por ejemplo lo podemos ver en las parejas, ¿no? O entre los padres, ¿no? Los hermanos, los amigos. Sí. ¿no? Fíjate. Es que eso que hiciste me lastimó, pero ya ofrecí una disculpa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pues no sé, X. Y lo hace y dice, no, ahora quiero más. Nada basta. Yo les Nada basta. comento un caso quizás que sea mucho más común de lo que podemos pensar. Los padres de una amiga que tuve hace muchos años, el matrimonio era joven, los hijos eran también muy jóvenes y el padre comete un acto de infidelidad, pero para esto pues ya era un acto que llevaba mucho tiempo. Cuando la señora se da cuenta que ya esto llevaba transcurriendo más de 5 o 6 años, pues se pone muy mal. Pero todo sucede de tal manera que el señor que trabajaba en la Ciudad de México, pues ya no va más a la Ciudad de México pidiendo el perdón de la esposa y cambiando toda la situación, se queda en Puebla y no vuelve a ver más a esta persona, a la amante.
Entonces la esposa, pues después de todo un largo y doloroso proceso en el que se involucran los hijos, se dan cuenta de todo y participan también un poco como jueces, pues ya se subsana la situación, la señora dice que perdona y todos contentos. Pero jamás perdonó. Fueron años hasta que el señor murió, y pasaron muchos más, en que ella todos los días algo hacía para que él supiera, y frente a los hijos siempre tuvo su papel de víctima y siempre lo estuvo lacerando con el reclamo, y lo vivieron ellos de una manera que les dolía mucho también, porque nunca hubo perdón, Pati, ni siquiera el día de la muerte de este Eso hombre. es pasar factura de por vida. Es horrible. Te pasa, sí, hay Y gente toda que una te pasa familia, factura. ¿no, Pati, que se daña? Sí. Y entonces viven esta vida martirizante, sadomasoquista, Es lo que nos estás comentando. y integran a la familia. Qué difícil, qué difícil. Y cuántas circunstancias y situaciones, ¿no, Pati, que se viven dentro de la familia o personalmente, que nosotros no sabemos, porque dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Vidas no sabemos. Vidas yo no diría, sabemos. Vidas no sabemos. Fíjate, retomando esta situación que nos compartes, analicemos. ¿Y no acaso la esposa tomó el lugar después de victimario? Todo el resto de su vida. Entonces es lo que nos lleva a que la relación entre la víctima y el victimario existen identificaciones. De alguna manera se llega a gestar una semejanza con el verdugo. Y no es tarea fácil darse cuenta de esto. Sí. Porque efectivamente en terapia puede uno ubicar los rasgos que también tiene uno y darse cuenta que nada de lo humano nos es ajeno. El rencor, el dolor, el resentimiento, la venganza. Sí. Sí, se vive mucho y muy comúnmente es como cuando te dice el médico, no se acostumbra a vivir con la enfermedad, o el paciente dice, estoy acostumbrado a vivir con mis achaques, o este dolor que me molesta mucho, pero pues ya me aguanto, ¿no? Así es también en la cuestión de las culpas y el perdón, porque te acostumbras a vivir sufriendo, porque no lo buscas, o porque la persona que te lo tendría que otorgar pues tampoco está muy cercano, a lo mejor ya no estás en tu vida, pero ahí es tú donde tienes que acudir y ayudarte a ti misma, acudir con el especialista, con el terapeuta, y que te libere, porque pues a lo mejor el victimario ya murió, pero tú ¿por qué tendrías que seguir con esa pena, ¿no? Con ese dolor lacerante. Bueno, si la víctima murió, como decís vos, ya el victimario respira. No, Dani, yo creo que no me saqué un peso de encima, ya no le debo nada a nadie. Pero no es suficiente, porque aquí es por mí. Pero al revés, si muere el victimario, y bueno, la víctima se queda con eso adentro, ¿viste? De no haberlo cobrado nunca, ¿no? Pero yo creo que igual se muere, pero tú lo tienes. De querer hacer terapia y decidiendo, por ejemplo, víctima y victimario hacer terapia, ¿se puede llegar a una solución? Sí. O sea, ahí ya la terapeuta sería mediadora casi, ¿no? O sea, se llegaría a una solución más razonable, como para que no haya ya después deudas. Efectivamente, abrir la escena, abrir la historia, dar cuenta cuál es la historia de las dos personas en caso de que acudan a ambas partes. Pero es fundamental que estén las dos, porque si no, de un solo lado es imposible. No es imposible, fíjate, con que vaya una parte, le comentaba, ¿Sí? Con que vaya una de las dos partes, sí, por supuesto. Porque, sí, adelante. No, Pati, en el caso, bueno, si puedo interrumpirlo. Adelante. El caso también conocido, de dos hermanas, que una de ellas, se hizo amante del esposo de la hermana, y finalmente se separó y se quedó con el esposo de la hermana. Pero vive en una situación de culpa terrible. ¿Qué pasa en este caso si la hermana muere, por ejemplo? ¿Cómo vives con eso? Tienes que recurrir a la terapia para liberarte. Y aunque ella ya no esté, ¿es posible lograrlo para ti? Sí,
Pero, por ejemplo, en este caso también hay que dar cuenta de la historia. O sea, sí, porque no es tan fácil. ¿Qué llevó a estos tres sujetos a gestar esta historia? ¿Qué había ahí abajo? La terapia es como un iceberg. Hay que ir al fondo. Ay, sí. A lo mejor la escena solamente es la punta de algo que hay más abajo. No, en este caso que te digo, se involucró toda la familia y los hijos que ya había, y luego nacieron otros, y ya había sobrinos en los dos matrimonios. No, Pati, una cosa que cualquier telenovela se queda corta. Y bueno, tú me darás razón con tu experiencia en la terapia, pero dice uno, bueno, aquí está para hacer un libro o escribir una telenovela. Bueno, esas relaciones así medias clandestinas es diferente. Pero entre familias, Dani. Ya. Sí, se juegan muchas cosas. Pero yo me quedé, Pati, con lo que dijiste. O sea, si el victimario va a hacer terapia, seguramente vas a hacer de que salga mejor, más tranquila. Cuando inician terapia, hay el victimario, él va a encontrar sus respuestas del por qué lo llevaron a hacer estos actos. Como terapeutas no tenemos la respuesta. Solitos ellos van a ir encontrando sus respuestas. ¿Por qué? El por qué. ¿No? Y a veces, muchas de las veces está relacionado con su historia, con su vida, ¿no? En estas convocatorias que van haciendo de forma inconsciente, nada es coincidencia. ¿Por qué te relacionas así? Se deben dar casos que a lo mejor el victimario no duerme de noche porque tiene una carga, una culpa de hace muchos años, y por ahí la víctima se olvidó, no se acuerda de nada, ya lo borró. ¿No? Ya lo borró, o sea, ya pasó. Por ahí es un familiar muy cercano que, o sea, lo perdonó. Y el victimario sigue a lo mejor con esa culpa encima, sufriendo, sin saber que ya la otra persona lo olvidó. Que logró perdonar. Sí. Hizo su propio acto, ¿no? De perdón. Pero en este caso, Pati, por amor a la relación, a la familia. ¿Viste? Pero yo creo que para que sea completo y de verdad funcione, Dani, si tú ya perdonaste, si parece que ya lo borraste de tu vida, Claro, el el acto victimario completo nunca se enteró de eso. No, pero el acto completo implica buscarlo, ¿no? Y más si tienes la posibilidad de hacerlo, porque entonces sí estás liberando, ¿no, Pati? Y ahí con o sin eso, porque a veces la víctima no quiere ir, no quiere saber más del asunto. Sí, no o sea, lo borró de tal manera que ya pasó. O lo borró. Se olvidó. ¿No? Pero el victimario se quedó con algo. Con eso adentro. Sí, ha habido casos que quien llega o convoca a una terapia es el victimario. Es quien llega. Sí, por supuesto. Porque tener una culpa a veces hasta es más pesado que ser víctima. Claro, ¿no? sí, yo creo que sí es mucho más duro ser el culpable, ¿no? El victimario. En algunos casos pienso que sí. Ahí entonces el principio de todo está en perdonarte a ti mismo. Sería un inicio, dar cuenta de qué lugar tuviste en esta escena, como te comentaba, en este acto, en esta situación. Pues qué tiempos tan importantes y tan buenos para muchos de nosotros, para nuestro auditorio, para nuestros amigos, porque se puede recurrir a la ayuda de un especialista. Y en este caso, amigos, estamos hablando con Patricia Avilés, psicoterapeuta, quien pues estamos también en la pantalla anotándoles su número de contacto. Con cita previa ustedes pueden ir a su consulta y pueden sacar y liberarse de tantas cosas, porque todos vamos a encontrar un camino, pero ¿para qué hacerlo prolongado? ¿Para qué hacerlo lento? ¿Para qué esperar a después? Si se puede hacer hoy mismo. Y vivir en paz, ¿no? Porque acá estaba leyendo en algunos pasajes, decía algo de paz, ¿no? Ahí donde sí.
Sí, ahora vayamos a esa parte, si ya lo logramos, Algo ¿qué de, viene? ¿Cuál paz es el premio? para vivir, piedad para ¿Cuál es el olvidar. Qué premio, importante Pati? que es vivir tranquilo, ¿no? Y dormir tranquilo. Así es, aquí como menciona él, de Manuel Azaña, dice paz para vivir y piedad para olvidar y perdón sin dañar ni dañarse y alcanzar con más letras que armas el noble y fácil y nada fácil oficio de ir tirando con libertad y justicia. Sí. Palabras muy fuertes. Sí, claro. Libertad y justicia, pues sí, nada fácil. Porque a veces la vida no es justa. Y no es justa. Eso es lo más Muchas central. veces. No lo es. La justicia tiene más un enfoque social, leyes. Sí. Pero la vida como justicia, no es. Pati, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de el por qué, el título de tu conferencia, de estos trabajos que has estado publicando y compartiendo como parte de tu academia? Dice, no es un acto, perdón, el acto del perdón es un acto gratuito. Ese sentido de que es gratuito, ¿cómo es para convencernos, para convencer, para que todos lo sepamos y seamos conscientes? ¿Qué nos dices en esa parte? Fíjate que yo lo pongo como pregunta, si el acto del perdón es un acto gratuito. Y no es un acto gratuito. No lo estás afirmando, por lo tanto. No es un acto gratuito. Porque como lo comentaba tiempo atrás, es liberarte del pasado. Y eso implica salirte de ese lugar, de tu condición de víctima, que es de ahí donde viene tu derecho. Y salirte de ahí no siempre quieres, porque algo te ofrece estar instalándote y regresar a esa escena. Por lo tanto, no es gratuito. Y desanudar al victimario es liberarlo, pero también ahí conlleva tu propia libertad. Claro. Por lo tanto, tampoco es gratuito, porque de repente es, ¿y por qué se va a ir así tan fácil? ¿No? ¿Quién hizo daño? Es el caso de las parejas donde la mujer no se quiere divorciar. ¿Por qué se va? ¿Por qué va a ser feliz y yo no? Ahí está, en esa frase. Y llevan años en los cómodos papeles de víctima y victimario. Y entonces hacen un contrato con el dolor, ¿no? Y entonces hacen un contrato con la culpa. En toda relación hay contratos implícitos y explícitos. ¿Cuál es el contrato que has establecido con ese victimario? No, es terrible, Pati, es terrible. Y yo en el caso de las relaciones de pareja, yo es donde yo lo vislumbro con más pasmo, porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, que como mujeres y nuestra valía y nuestra dignidad, puede ser también en el caso de los hombres, ¿no? Claro. Pero yo lo hablo por las mujeres. Acepten estas situaciones y no den un giro y no den un cambio y estén cobrando facturas tan altas y no se den cuenta que la vida se va, y cuando se percaten de ello, pues ya pasaron 20 años. ¿Y qué se te fue en eso? Pura culpa, pura revancha, estarte quedando contenta con ese papel de víctima, y además cuando te conviene eres víctima y cuando no te conviene eres victimario. Y no Y al final te quedas vacía, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en el caso de las amantes, de las mujeres que aceptan tener una relación clandestina y pasan así muchos años, ¿no? Y el señor tiene 2 casas. Entonces esta mujer que acepta la situación así del amante, de la clandestina, pues de qué manera cobra todos los días y a cada ratito, ¿no, Pati? Y qué padre. Pero realmente eso es felicidad, eso es una buena vida. Pues mira, ya meternos con mayor profundidad al tema de la pareja y el tema de este tercero en discordia, el tema de la infidelidad, ya es un tema más profundo, porque ¿qué se juega
en estos vínculos donde hay un tercero en discordia? Pero están ¿Qué como- convocatorias hay ahí Ujú. en los que están? Porque no nada más es uno. Sí. De alguna forma hay convocatorias. Y se puede escuchar en la clínica de repente estos discursos de, sí, ya te vas, y a dónde te vas, seguro ya te vas con la otra. Ujú. ¿Quién está convocando también? Y de dos extremos, ¿no? De dos puntas están ahí. ¿Y qué se está jugando Ah. ahí? Ya el tema de la pareja es un poco más profundo, ya. Cuando me vuelvas a invitar. Un tema, sobre la pareja. sí, ese es bien interesante. Bueno, a mí Sí. me llama mucho la atención. Y bueno, pues ya hablaba, te decía sobre las violaciones o el violador, sobre el incesto, sobre un padre maltratador y violento. Y bueno, cómo los hijos a lo largo de la vida muere el padre y no lo perdonan. Ujú. Y qué triste, ¿no? Estar cargando con Porque eso. a través de otorgarte el perdón no me perdono yo. Si yo lo hago, asumo también una responsabilidad, ¿eh? Porque ahí vamos a otra parte. La responsabilidad de eso que sucedió. O la indefensión que viviste. Y que no podías hacer más. Que te lo vienes cargando todo. Exactamente. La pena de la mamá, la pena de los hermanos, la pena de y la violencia generada, ¿no? Pues te la echas tú. Pues es Y que, todos los demás están muy tranquilos. pues es que en una agresión se vive humillación y vergüenza. Ujú. Una indefensión. Miedos que paralizan. Y se genera una herida. Diciendo, no soy tan fuerte ni tan valiente como hubiera querido. Sí. ¿No? Si yo hubiera hecho esto, eso no hubiera pasado. Si yo hubiera dicho, si yo me hubiera ido, si hubiera puesto un límite, eso no. No aceptamos nuestra propia responsabilidad en el hecho. Es que tampoco es tan sencillo pasar esa parte, Ujú. porque de alguna forma se vive una posición pasiva y vergonzosa. Sí, darse cuenta ya es estar involucrado en un proceso de cambio, Y entonces de ayuda. afrontar que a lo mejor tuviste una posición pasiva y que eso generó vergüenza porque cediste a los deseos o a la voluntad del otro o a Sí. la voluntad del agresor, Sí. y la vergüenza lo único que alimenta es la imposibilidad de apalabrar el hecho y coagula la vida psíquica de la persona. Me gusta esa palabra, Pati, la leí en tu tema y me gustó apalabrar, en el sentido que tú lo manejas, Hacer palabra, dar cuerpo al hecho. volvernos palabra. Exacto. A palabra no es como prometer o algo así. No, El dar la palabra. más bien dar la palabra al hecho o al secreto, como comentabas, ¿no? Estos secretos que van trascendiendo de familia en familia. ¿Por qué funciona el secreto? Porque no se ha palabrado el hecho, porque No no se ha salió a la luz. ventilado, no ha salido a la luz. Y Una lo vez- saben y no lo abren. Y que a lo mejor sí lo saben, pero es un Sí. secreto que se va pasando por abajo. O sea, palabrar el hecho es ventilarlo, abrirlo. Porque Sí, implica vergüenza. Vergüenza, miedo, Romper una aparente orden y una aparente armonía, pero debajo de eso muchos rencores por secretos familiares bien anclados. exactamente. Entonces, de ahí, pues sí, apalabrar el hecho, ¿no? Y eso nos cambia, narrarlo, hablarlo, platicarlo. Soltarlo. Así es. Porque el resentimiento se alimenta de odio. Y confirma cuando una persona es victimario y víctima, se agreden. Sí. Y se agreden a ellos mismos, a la vida, y van por la vida diciendo, es que todos engañan, por ejemplo, es que todos agreden, todos o los que has elegido. Es como una vez en la clínica escuchar, es que todos los hombres o todas las mujeres son esto. Y la pregunta,
¿Todos o los que has elegido? ¿Qué ha operado en ti Para esa que elección. te ha llevado a elegir esas situaciones? Y eso no es grato. No, para nada. Pues amigos, esperemos que ustedes tomen muchas notas y sobre todo Va. muchas cosas que Que se te da que han pensar, comentado esta tarde. Sí, es cierto, Dani, te hagan pensar y te hagan reflexionar acerca de lo importante de avanzar más ligero. ¿Y qué posibilidades tenemos todos en este momento de ir y sacar piedras de la mochila, no, Pati? Así es, así es. O buscar al especialista. Y la invitación es a que te busquen a ti, Pati. Tus números de contacto aparecen en la pantalla. Y bueno, pues muchas gracias, Fernando Trinidad, en los controles, que siempre bien oportuno y de manera Mira qué interesante está esto. muy buena nos maneja la información. Dice, Anclarte. en el pasado es garantía de repetición y de encallar la vida psíquica, anulando un presente diferente. Agenda tu cita con Pati Áviles. Gracias. Con nuestra con querida mucho amiga gusto. Pati Áviles, que por cierto no es la primera vez que nos visita, pero ya hacía bastante. Iba a ser la última. Y no, claro que no, pues tenemos muchos amigos, de verdad, les decía en un principio del programa, que son muy profesionales, que siempre acceden a la invitación y que saben que esta es su casa y que siempre estamos aquí para recibirlos y para compartir con ustedes, amigos del auditorio, tan importante información, tan valiosa, porque en estos tiempos, aunque sean tan difíciles, aunque nos parezcan caóticos, creo que todos tenemos más oportunidades que nunca de estar mejor, de vivir más en paz y alcanzar nuestra propia felicidad. Además, es un programa para verlo varias veces, porque no es fácil seguir la Pati. O sea, hay que No. seguirle en las reflexiones, los análisis que va haciendo, ¿viste? Pero para interpretarlo mejor todo lo que dijo es para escucharlo varias veces. Sí, es una psicóloga, también académica, también imparte sus clases, está en academia, tiene la consulta, una mujer muy ocupada, muy activa, pero muy amorosa, y si ya se dieron cuenta, pues estarían en muy buenas manos si acuden con ella, porque además también es una gran deportista, Dani. Sí, no. Por supuesto, Entonces, pues también pueden consultarla para eso. Afuera las culpas. Saquemos las culpas, por Dios, es horrible vivir con culpa. Consejo, Pati, para esta tarde, para los próximos días y para todos estar mejor. Elige ser feliz. Aunque la felicidad tampoco es un continuo, ni es todo el tiempo, pero elígelo. Elige regalarte momentos de felicidad. Claro, es un camino, Pati, es el camino que va a llegar hasta el punto que nosotros no conocemos, pero es un camino. Y las estaciones pues, son muy fáciles de elegir. ¿A cuál te quieres subir? Exacto. Gracias, Pati, ya es cuánto aprendemos. Gracias. Aprendemos mucho con ustedes, aprendimos mucho esta tarde, Pati. Pues ya sabes que siempre eres bienvenida y amigos de nuestro auditorio, mándenos sus preguntas, sus saludos, sus comentarios. Nosotros los recibimos siempre con mucho gusto. Pues que tengan una excelente semana, lo que resta, y que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Dani. Pati. Bye, Bye, gracias, gracias Blanca, gracias Dani. Somos seguras porque creemos en nosotras mismas y en el éxito que vemos, sentimos y compartimos cada día. Somos únicas porque creemos que nuestras diferencias nos hacen hermosas y al mundo un lugar aún más extraordinario. Somos conscientes porque creemos que nuestras decisiones nos definen y que tener carácter, calidad y conocimiento es lo más importante. Somos innovadoras porque creemos en la promesa de resultados comprobados y nuestra experiencia se refleja a través de nuestros productos y nuestra gente. Estamos inspiradas porque creemos que la belleza está a nuestro alrededor y la vemos en las vidas que tocamos y en las sonrisas que compartimos. Somos fuertes porque creemos en el potencial dentro de cada una de nosotras y las posibilidades infinitas para mejorarnos nosotras mismas, el futuro y el mundo que nos rodea. I am beautiful. Eu sou linda. Ich bin schön. Я красивая. Je suis belle. Soy hermosa. Somos Jafra
y creemos en la libertad de ser tú. Ra 78, la radio online como el punto de reunión y encuentro para todas las épocas y generaciones. La máquina del tiempo hacia la nostalgia de los buenos años.